Bueno, ahora sí. Buenas noches y bienvenidos una vez más a otra programación de Hablemos un poco de la percusión. Esta vez tengo la grata visita de dos grandes hermanos del folclore que, ¿qué te puedo decir? Uno es un cantante de mis favoritos, es un percusionista bravo porque lo lleva en la sangre desde chiquito. El otro es un maestro artesano en todo el sentido de la palabra, ¿no? Un bailador, este hombre también multifacético, pero los instrumentos que hace son instrumentos de primera. Estoy hablando del señor Leró Martínez Roldán y del señor Wilfredo Morales, que se encuentra ahí. Buenas noches, buenas noches. Vamos a estar hablando esta vez de la plena, porque toqué lo que fue la bomba, toqué lo que era la clave dentro de unos cuantos estilos musicales, eh, el, 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 la forma de tocar algunos tumbados en salsa, y entonces la espiritualidad, cuando uno toca el instrumento, ¿verdad? Cómo uno se siente y la meditación que uno debe de tener y concentración en su instrumento. La plena, ¿qué le puedo decir? Es un género joven de Puerto Rico. Claro, voy a dejar que Lero abunde en este tema porque le tengo unas preguntas bien chéveres para empezar a romper el hielo. Lero, te doy la bienvenida, y Kirchi lo mismo, así que lo que tú quieras decirle a este público que está conectado para poder aprender sobre los ritmos de percusión, que podamos mostrarle para que ellos vean las distintas variantes que existen que pueden utilizar para los distintos estilos de música. Seguro que sí, pues buenas noches a todos y a todas, de verdad, de todas las partes que nos estén observando. Eh, un honor para nosotros poder hablar un poco y compartir acerca de nuestra música, la plena puertorriqueña, ¿verdad? Uno de nuestros géneros autóctonos, de nuestro folclore nacional, ¿verdad? Específicamente de la plena, podemos dar algunos breves apuntes históricos. Como dijo Kenneth, pues la plena sobrepasa un siglo, o puede que esté llegando, ¿verdad? Según algunos historiadores, a unos 130 años, 125 años de historia, quizá un poco más, un poco menos. Según lo que se ha investigado, pues no llega a un siglo y medio, pero se sigue investigando, ¿verdad? A cada rato surgen nuevos datos, nuevos documentos, y tanto auditivos ¿verdad? Como en papel, como recortes antiguos de periódicos, cosas así, donde pues uno sigue aprendiendo un poco de la historia de la plena. Tan reciente como hace, ¿verdad? Para mí que he vivido en Puerto Rico toda mi vida, y aunque sí he viajado un poco tiempo a visitar algunos otros países, pues tan reciente como hace 4 años, 3 años y medio, estuvimos tocando en el Festival de la Huoca de Guadalupe, y allí, para mi sorpresa, el Festival de la Huoca, el viernes, fue un festival que fue de martes a domingo, pues el viernes todos los grupos fueron mujeres, y en un momento dado, en la tarima, el grupo más grande de mujeres no tocó Huoca. Todos los demás grupos tocaron Huoca, y el grupo Ausuba, ¿verdad? De Puerto Rico, pues tocó Bomba. Que yo fui invitado con Tambuyé y Ausuba, que ambos grupos pues fuimos para allá, para el festival, a representar a Puerto Rico. Y entonces, para mi sorpresa, el grupo, que tenía como 20 integrantes en tarima, todas mujeres, empezaron a tocar un género que ellos le llaman San John. Y entonces, si tú cerrabas los ojos, Kenneth, eso era como escuchar la plena. Eso Sí, hacía... me acuerdo porque la vez que nosotros fuimos,
la vez que nosotros fuimos anterior, no sé cuántos años Ajá, anterior a cuando tú fuiste, nosotros habíamos sí, ido y la parada que ellos hacen específicamente la hacen con ese ritmo. Es un ritmo mira, pues, alegre, festivo. ¿Te sí, acuerdas? festivo ¿cómo es? Y portátil, hasta cierta Exactamente. manera portátil, ¿sabes? Bien parecido a la plena. De hecho, el ritmo como tal tú escuchabas a uno, en tarima tenían como tres bombos, le daban con unos palos, pero estaban llevando el pulso como hace el seguidor en la plena, ¿verdad? Habían como dos o tres con unos más medianos haciendo, y entonces habían como dos o tres muchachas más con unas maracas, la higuera completa, no tenían guiro, pero era el calabazo completo haciendo el rol del guiro, ¿verdad? Como la maraca en la bomba, llevando la semicolchea. Y otra hacía. Y era una cosa impresionante. Y una sola al frente con era como no, era como un cilindro y tenía cuero a ambos lados. Okay. Y también con palos. No era como el batá, porque no era la forma del batá, ¿verdad? Que es como si fuera, exacto, como si fuera un reloj de arena en parte, tú sabes, no, era cilíndrico, entonces bien afinado, bien agudo, los extremos, y sonaba, ella lo que hacía era ta, 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 tagan, tagan, y era como escuchar la plena. Y pues eso, cuando yo lo vi, me impresionó mucho y fue hace pocos años atrás. Y rápido me acordé de la canción del maestro Ángel Luis Torruella, la de Ay, lo, le, lo, lai, yo soy caribeña, pues yo soy la plena, plena borinqueña, que obviamente ese adjetivo y ese gentilicio caribeño no se puede olvidar, caribeña, ¿verdad? Que somos del Caribe y nuestros hermanos de todas las Antillas, ¿verdad? Y de todo el Caribe y también de Latinoamérica completo, pues se ha nutrido, todos estos géneros se nutren de parte y parte, ¿verdad? Como bien sabemos. Y es interesante porque podemos entrar, yo estuve hablando de eso los otros días, de la tradición oral, que es donde llegan todos estos migrantes que llegaron de todas estas islas y claro, con ellos trajeron su folclore, sus tradiciones. Y ya aquí había una tradición y había un folclore y al venir estas migraciones traían con ellos esos segmentos porque si aquí se celebraba, ellos escuchaban y decían, contra, mira, ahí en mi isla nosotros tocamos algo parecido y vamos a decir que sea el caso como pasó en Guadalupe, como pasó en Martinica, ¿me entiendes? En Guadalupe porque ya nosotros experimentamos y supimos lo que era eso porque lo vimos, que ese es como la entrada del festejo y luego entonces entra la boca, que es el otro elemento, ¿me entiendes? De los dos estilos, ¿verdad? Como en el caso de Puerto Rico, pues tenemos la plena y tenemos la bomba. Tú sabes que tenemos que calificarlas de esa forma porque no podemos decir, como dicen muchas personas, bomba y plena, como si fuera una cosa. No es Claro, plena y bomba. Entonces allá, pues, ese festejo y la boca, entonces lo separa los dos, no tiene nada que ver con el otro. Uno es más alegre y otro es un poquito más lamento. Lo que pasa tal vez con la plena, ¿verdad? Porque la plena también tenemos eso, tenemos plena lamento, tenemos claro. plena más alegre, tú sabes, y así por el estilo. Entonces, entrando en eso, Lero, yo le hago una pregunta a todas las personas que siempre comparten conmigo y están aquí en el programa. ¿Qué es percusión para ti? Pues mira, la percusión, al combinar, ¿verdad? Los tiempos y los sonidos, que eso lo hacen todos los instrumentos musicales. Eh, en el caso de la percusión, le añade el rol, rol diría, la responsabilidad más bien de
mantener al resto de todos los demás instrumentos que quieran unirse a la cosa, pues sí, disculpa, sí, gracias. A todos los demás instrumentos que se quieran unir para formar ya sea un conjunto, una orquesta, lo que sea, el grupo que sea, le toca a la percusión, aparte de expresar, ¿verdad?, su trabajo y su ritmo y su cosa, mantener ese pulso, mantener el pulso mismo, el beat, como se llama, ¿verdad? Es la percusión la encargada de ese rol de que todo el mundo pueda seguir tocando en conjunto, amarrado al alma de lo que está sucediendo de ese tocador o de esa tocadora de la percusión. O sea, le toca el rol de la mayor responsabilidad en la música al percusionista. Por ende, sin percusión es bien difícil hacer música, cualquier tipo de música, sin un elemento percusivo. Por ejemplo, sin esa constancia no se podría bailar coordinadamente. Todos esos bailes que existen, que la mayoría son, ¿verdad?, caribeños, que son expresiones requintadas de nuestra madre patria África, no podría hacerse en comunión, no podría hacerse con más de una persona si no hay una constancia en un pulso. Y en lo que mantiene eso vivo es la percusión. En mi caso particular, lo más que a mí o lo que a mí me atrapó en la música, pues fue la plena puertorriqueña. Y la plena puede tener todos los elementos musicales, puede tener cuerdas, puede tener vientos, puede tener lo que sea, pero la plena sin sus elementos ¿verdad?, como decimos, de materia prima en su percusión, pues no puede ser plena. Y entonces, eso fue lo más que me atrajo a mí, fue la polifonía, o sea, esa armonía dentro de la misma percusión. En el caso de la plena específicamente, ¿verdad?, que hay distintos panderos con distintas afinaciones, esos distintos sonidos, trabajando juntos a la vez para mantener un ritmo. Pues para mí eso fue algo que me voló la mente, pues yo dije, wow, ¿sabes cuánta riqueza musical y tan bonito, tú sabes, tan chévere que suena, invita a uno a bailar, son demasiadas cosas a la vez. Me hace pensar de términos filosóficos como el Big Bang, tú sabes, que de repente llegó todo esto de cantazo. Pues para mí la plena es algo así, tú sabes, es esa riqueza que es difícil de superar. Y claro, en el caso tuyo, pues tú tienes a tu papá que compone, al igual que tú, al igual que tu hermano. Sí, yo tuve la dicha o sea que a temprana edad ya tú has estado envuelto, porque estaba ya, el oído estaba afinado hacia ese sentido que tú escuchabas cuando chamaquito, ¿verdad? Porque yo sé que tú eres mucho más joven que yo. Tuve la dicha de que en casa pues siempre hubo panderos en la sala. Era uno de esos panderos. Está todo, ¿sabes? Ha visto mejores días. Está un poco mohoso los tornillos y eso. Pero este pandero lleva en casa más de 40 años. O sea, en casa no, en la propiedad de mi papá, más de 40 años, porque la casa lo que llevan son 31 años, 32 años. Pero este pandero lo compró mi papá a principios de los 80 en un artesano que había en Bayamón, al lado de Timba Ismael, que se llamaba Guilín. Y esto me parece que puede ser caoba, ¿verdad? Eso es caoba. Sí. Esto es caoba, ando con los que saben. Y no, ahorita voy con él, ahorita voy con él. Sí, seguro. Pues un pandero como este estaba disponible en la sala de mi casa allá en Vega Baja para cuando a mí me diera la gana querer tocar plena. Esa dicha no la tiene todo el mundo, ¿verdad? Que desde pequeño, desde niño y desde adolescente, que fue que empecé a interesarme por esto,
pues poder tener la dicha de cuando yo quisiera tener esos instrumentos disponibles, pues ciertamente eso me ha ayudado mucho en lo que se ha convertido en mi carrera. Para mí, primero fue pues esa emoción, ¿verdad? Esa fiebre, esa pasión, y con el tiempo se ha convertido en mi trabajo, como dije, en mi carrera, como artista, que no fue algo que yo planifiqué, ni vislumbré que fuese a pasar. Yo estaba disfrutando nuestra música, ¿verdad? Disfrutando, compartiendo nuestro folclore. Y pues por ese lado, pues sí, ciertamente soy muy dichoso, muy dichoso. Y entonces quiero explicar, ¿verdad? Porque hay mucha confusión dentro del género de la plena. Y la confusión a veces es que el tambor de mano, ¿verdad? Es un tambor de mano, porque sabemos que usamos las manos para tocarlo. Hay personas que le llaman pandereta, que yo entiendo que es un error, porque la pandereta es esta que lleva las argollitas, que la usan mucho en las iglesias. Eh, para mí, ¿verdad? Esta es mi observación y mi crítica mía personal, ¿verdad? El pandero, pues entiendo que es el tambor de mano, ¿verdad? El pandero sería el nombre correcto, eh, que básicamente ese instrumento debe de llevar. ¿Estoy en lo cierto o tú tienes otra teoría en cuanto a eso? Pues mira, en mi caso, que esto sucede mucho también, ¿verdad? Como bien dijiste ahorita, en estos géneros nuestros del folclore, sucede mucho con el asunto de la tradición oral, ¿verdad? Que dependemos de la tradición oral muchísimo, pues son géneros que fueron siempre marginados y nunca se les documentó quizá con una importancia a la que otras cosas sí se documentaron, ¿verdad? En Puerto Rico, por lo menos. Y ahí entran muchas cosas en juego que no necesariamente vamos a hablar de eso ahora, pero en mi opinión, esos tipos de diferencia en cuanto a los nombres de las cosas, a los nombres de algunos ritmos, a cómo expresar algunos ritmos, que eso sucede mucho en la bomba, las variantes y qué sé yo, en algunas regiones pues cambian los nombres, esto se toca así, qué sé yo. Pues en el caso específico de pandero y pandereta, en mi opinión, yo uso ambos nombres porque en los pocos documentos que hay para yo poder haber aprendido de, por ejemplo, uno de los grandes maestros de la plena, que es don Marcial Reyes, que en paz descanse, que yo nunca lo pude conocer en persona. Otro gran maestro, el viejo Tivo, a quien sí pude conocer en persona, que falleció lamentablemente el año pasado durante la pandemia, 97 años de edad, cantando plena desde los, creo que 12 años, algo así dijo en una entrevista. Pues a él se le adjudica, por ejemplo, a un plenero como él de hace tantas generaciones atrás, mucho más viejo que nosotros tres, y cuidado si nosotros tres juntos. Si no llegamos a eso. A él se le adjudica una de las plenas más icónicas, que es la de Guiro y Pandereta. La de Guiro y Pandereta, que no la oigo sonar. Guiro y Pandereta, que no la oigo sonar. Y entonces, pues él la llamaba así. Marcial Reyes habla en los versos de algunas de sus canciones, menciona pandereta, menciona pandero. Cocolay Rivera, que fue nuestro amigo en sus últimos, digamos, 10, bueno, no 10, pero 8 años ¿verdad? De existencia en este plano, pude compartir bastante con él. Más o menos 10. Bueno, sí, porque con los plenazos desde el principio él iba. Vamos a decir que sí. Yo lo llegué a ver, fíjate, una vez en el colegio, pero no pude compartir con él. Después, cuando existieron los plazos callejeros, pues entonces se daba cada mes había una gran reunión de plena en algún lugar. No, los plazos empezaron en el 2005 abiertos al público. Antes de eso se hacían otras actividades también, pero no eran con tanta frecuencia. Cuando empieza esa frecuencia, que después vienen los retoños de eso, que se hicieron plenazos en muchas otras partes,
y cada comunidad hacía lo suyo. Pues acá en el oeste, cuando se hacían, el maestro Cocolay Rivera, hermano de Mon Rivera, quizás la familia de las más que ha aportado al género, Mon Rivera, el viejo Mon y su hermano Cocolay, pues Cocolay también mencionaba pandero, pandereta, o sea, que usaba ambas palabras, y él es de esa misma generación. Él es de esa misma generación de Tivo y del Marcial. De hecho, Cocolay y Marcial tocaron juntos cuando coincidieron en Nueva York en el grupo Los Pleneros de la 110 y grabaron juntos y todo. Hay una grabación de ellos. Y hubo una actividad en Puerto Rico que se hizo en los 90, a principios de los 90, que homenajearon a Tivo y a Cocolay. Y ambos, o sea, que lo que quiero decir es que se conocieron, esos tres pleneros que eran más o menos de la misma edad, se conocieron. Y nosotros acá en Mayagüez, ¿verdad? Acá en el oeste, pudimos janguear bastante con Cocolay y él usaba las dos palabras. Lo que sí él variaba, fíjate, él no decía seguidor ni punteador. Él decía el pandero, el segundo, decía. Segundo, ¿quién tiene el segundo? Y el requinto. Pues, mira, pues tú sabes esas eran las palabras que él usaba. Pues eso es bien interesante porque yo el grande en alguna, en Ponce lo había escuchado como tumbador, lo había escuchado también como seguidor. El segundo o punteador, que viene siendo el mediano, el chiquito, requinto o primera, o en el mismo mediano también lo he escuchado como segundo. Y es interesante eso porque era como tratar de categorizar estos instrumentos, ¿verdad? Primera porque es más chiquita, la segunda porque es la que le sigue, y el seguidor porque es el que sigue todo es interesante, habría que buscar, ¿verdad? Cómo es o por qué, ¿verdad? Llevaba ese tipo de nombre al instrumento, tú sabes. Y claro, lo que hemos visto en muchos videos, que era otra cosa que era bien popular, la timbita, que eso yo lo había también conocido como un atabal pequeño, que es como decir una conguita pequeña, pero la timbita, por lo menos los videos que yo llegué a ver y lo que me hablaba don Luis Santiago cuando yo pertenecía a los pleneros de Ponce, pues tú sabes que los pleneros de Ponce, sí, que en paz descanse. Otro maestro que perdimos el año pasado en la pandemia. Eso es así. Lamentablemente, pues, de hecho, luego de, perdón que te interrumpa, luego de, pásame ese cable que está ahí, luego de Tivo fallecer en septiembre, don Luis fallece, si no me equivoco, en noviembre. Y pues, lamentablemente la pandemia nos ha afectado muchísimo. Y mucha gente no sabe todavía, a pesar de la partida de esos dos grandes maestros, que esos eran los dos pleneros mayores del género. Ahora, en su momento, o sea, el año pasado, al fallecer Tivo, ese era el mayor, 97 años de edad, ¿verdad? Y cantando hasta su último, perdóname, estaba poniendo aquí el cargador, cantando hasta sus últimos momentos. Pero, adiós, no está conectado. Mira, discúlpame. ¿Esto está conectado ahí a la pared? No. Tivo, con 97 años, fue el plenero mayor por muchos años, ¿verdad? El más longevo, el mayor de edad. Y al él fallecer, automáticamente, pues gracias, automáticamente el maestro Luis Santiago, que en paz descanse, fue el plenero mayor también. Sí, y sí. No pudimos disfrutárnoslo y él saber esa información, porque pues falleció en un par de meses de diferencia uno con el otro. Es una pena porque también ahí perdimos uno de los grandes acordeonistas de la plena. Eso es así. De los que quedaban todavía, que estaban fiel a su tradición, tú sabes, porque en Ponce ese grupo era el que en realidad marcaba bien la tradición, porque era el que mantenía, con la excepción de la marímbola, ¿verdad? O lo que le llaman el otro instrumento que yo he visto mucho, que no sé si es un instrumento que se adapta de Luisiana, el washtub bass, que es el baño que se le pone la cuerda y el palo y a base de movimiento sacarle la tonación.
Este, entonces, pero yo me acuerdo que don Luis, cuando yo conversaba con él, yo le preguntaba, ¿verdad? Porque yo quería saber en cuanto a la temática de, de tocar, ¿verdad? Y él me explicaba en cuanto a las marchas tradicionales, eh, estaba esto, estaba esto. Versus a lo que conocemos hoy, que es en ocasiones el downbeat o el 1I, que sería el 1I, 2I, 3I, que ya eso es más moderno. Entonces, pues a mí me interesó mucho porque yo decía, wow, qué cosa más interesante, ¿verdad? La forma de tumbar. Y entonces, claro, me acuerdo que en cuestión de la timbita, aquí tengo, esto es una caja de vallenata, pero para darte el efecto, él hacía, él me dijo que se hacía tum, 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 tum. Y es interesante porque si tú escuchas ese patrón es casi un oriza. Tum, tum, taraca, tum, tum, taca, tum, tum, taraca, tum, tum, tú sabes. Entonces, es interesante cuando tú como que indagas en eso. Claro, yo sé que tú tienes otros estilos, porque para allá arriba, específicamente en Santurce y en Loíza, se tendía a tocar un poquito más adelante y los patrones eran un poquito diferentes. ¿Quieres abundar en eso? Quiero decir dos o tres cositas. Por ejemplo, hoy en día, pues bien, alguien como saludo, siguen llegando aquí la gente que están viendo en vivo este programa aquí también. Eso es. Pues mira, alguien como tú y como yo podemos entender fácilmente cuando se habla de tumbar o del tumbador, porque llevamos escuchando de la plena todo ese tiempo. Obviamente Kichi, que es artesano, también lo ha escuchado muchísimo cuando la gente le dice yo quiero un tumbador, un pandero tumbador, pero no necesariamente mucha gente nueva en esto, bien nueva o antigua en esto, como mencionamos los maestros ahorita, reconocen de qué estamos hablando con eso, y eso tiene que ver con la influencia de la rumba cubana en Puerto Rico desde los 60, bueno, los 50 en adelante, y bien marcada obviamente en la época del boom de la salsa de los 70 a los 80. Esa generación a la cual pertenece obviamente Félix Díaz, mi papá y ¿verdad? Los hermanos Maisonet, toda esa generación que es más o menos la misma, de las mismas edades, que ya al día de hoy tienen, digamos, entre 65 y 55 años en Puerto Rico, pues lo hablan de esa forma, el tumbador, ¿verdad? Nosotros, como tú bien dijiste, pues hemos escuchado o se escucha más la palabra del pandero seguidor. Y entonces, pues, los golpes que diste, en mi entender, ¿verdad? Se han compartido muchas cosas, tanto en Ponce como con Mayagüez, mayormente, ¿verdad? Esas dos regiones siempre han tenido una historia. Han sido como hermanas. Exacto, en gran medida. Y entonces, otro de con los panderos de olla, que tenemos uno por ahí, aunque es un requinto, ¿verdad? Como dijiste ahorita, pues le llamaban en Mayagüez, fíjate, la prima. En una época se le llamó al requinto. He escuchado eso. Y entonces, al seguidor le llamaron la hermana. Entonces, pues el otro pandero, ¿verdad? El pandero mediano, el punteador, como lo conocemos,
la prima hermana. Había una gente que le llamaba así. Entonces, esa gente tocaban uno de los estilos que lo hemos aprendido viendo, ¿verdad? Y escuchando a uno de los, al único, y ese es su nombre, ¿verdad? Su apodo único, al único niño que dejaban janguear con los viejos maestros de allá del barrio Buenavista, del Callejón Fortuné de Mayagüez, nuestro amigo Pedro Nogué, único. Pues él todavía continúa conservando eso que él aprendió desde niño y lo ha enseñado a dos o tres, tiene dos o tres discípulos bien chéveres, entre ellos uno es Rick Santiago, que lo menciono porque para toda la gente, ¿verdad?, que nos está viendo y escuchando, hay muchos videos que nuestro amigo Rick Santiago ha subido a YouTube, que pues son documentos históricos que nos ayudan a documentar la plena, el documentar la plena es canto y trabajo. Está hasta un festival de Bombi Plena en Ponce, dura casi una hora y salen todos los panas de nosotros allí. Walter, esa gente, tú sabes, que los hermanos Quique y Diadel y Don Isabel, etcétera, sale, y Santiago sale también, para descanse. Nada, la cosa es que pues único, enseña, uno de los toques que enseña es como cogiendo una pausa a la hora de tocarlo hace. Ve que deja en ese espacio está esa pausa de. Es uno de los estilos que él ha enseñado. Lo otro que puedo abundar de lo que estás diciendo en cuanto a la forma que se tocan los distintos toques, que por decirlo así, ha evolucionado. Y teóricamente, ¿verdad?, se pueden decir muchas cosas. Una de las cosas es que obviamente mientras más grande sea el instrumento, más fácil en el caso del seguidor para afinarlo de forma grave y también más volumen va a tener con menos esfuerzo. Sobre todo también añadiéndole el cambio de técnica de mano versus los dedos, ¿verdad? Así suena de una forma, pero entonces con la mano, con poco esfuerzo, pues acapara mucho más volumen. También hay que señalar, para los que no lo saben, ¿dónde puse el otro pandero? No, el pequeñito. Difícilmente hacen, para la época de Cocolay, por ejemplo, un seguidor podría ser de este tamaño o más pequeño. O sea, que más que el tamaño era la afinación. Podrían ser del mismo tamaño quizás los tres panderos, porque también se hacía en esa época de lo que apareciera. Por muchos años en sus inicios venían, ¿verdad?, que eso sale en los documentales que mencioné, que entrevistan a todos esos maestros, salen ahí. Tivo no sale, pero sale en Cocolay, y Marcial es el primero que sale cuando hasta más pequeño como esto podría servir de pandero seguidor. Y en ese documental pues dicen que de los primeros panderos se hacían de unas cajitas que le daban queso, de cajas de queso que eran redondas. Y tú sabes, el queso holandés viene de la isla holandés. Pues ahí está. Sí. Entiende que lo importante verdaderamente era más bien la afinación, obviamente, ¿verdad?, por lo musical, pero como sabemos, pues a mayor diámetro, pues más fácil de afinar lo grave. Mientras el diámetro se achica, es más fácil afinar lo agudo. Y eso pasa, eso es algo físico, o sea, eso es la ciencia, la matemática. Es así. Y en el mediano, ¿verdad?, en el punteador, pues sí, yo por lo menos lo que hacíamos cuando tocamos, bueno, yo en el caso de Don Luis tocaba la conga, pero lo que yo veía era que ellos hacían claro, después viene la cuestión esta
moderna, y escuchamos entonces el banao, que entonces son los dos golpes que se toca en el do. Si lo vas a contar, 1, 2, 3, 4, 1. Son los dos abiertos y el golpe fantasma del otro golpe que se da. Y entonces sí, a través de otro que he visto como variaciones dentro de lo que se toca, ¿verdad? Porque yo llegué a ver también cuando se tocaba solamente con 2 panderos, no se tocaban con 3, ni 4, ni 5, ni 20, no, eran 2, tú sabes. Entonces, mientras uno estaba en esa, el otro... Entonces, otra cosa bien interesante que yo luego pude entender gracias a que era maestro a Raúl Berrío de clave 3, sí, que en un momento dado decía que la plena tenía su clave, que era esta. Entonces, si tú escuchas todo lo que pasa ahí, todos los colegiantes, cuando están hablando el requinto, hacen esto. Entonces, te pone a pensar, porque tú dices, ese es el comienzo, si esa es la clave, pues entonces tú empiezas a repartir la base de eso, porque entras y sales de eso. So, haces esto. Y te mantienes ahí. Y entonces sales y entras dentro de eso. Claro, hoy en día, pues la idea es, mientras más redoble y más cosas puedas hacer, pues, pero en realidad, claro, pues, es otra cosa. La plena debe ser algo más hablado. Es inevitable que una persona quiera, tú sabes, porque es algo de showman, ¿verdad? Pero yo entiendo que la plena, y eso tú lo compartes conmigo, porque compartimos el mismo pensar claro, el requinto forma tradicional es más grave, ¿verdad? Y se está... Eso es más el floreo y los abiertos, incluso la parte de atrás, que lo he visto mucho, que se hacía mucho en Ponce, mientras que era parte de lo que se tocaba, tú sabes. Pero claro, hoy en día está en otro lado, ¿verdad? Porque todo el mundo está como que en la cuestión de mientras más rápido llena los ojos, y la gente como que, a diablo, qué rápido. Pero en realidad, cuando tú escuchas lo que está pasando, como que se pierde el sentido de lo que es. Yo no tengo problema, ¿verdad?, que quieran hacer de momento, que son incorporando cosas del batalla, así, eso está chévere, porque son otros elementos que hacen falta para enriquecer el estilo. Pero hay una forma tradicional de tocar, hay una forma moderna de tocar, y eso hay que respetarlo, tú sabes, porque pues, yo por lo menos entiendo así. Lo que pasa es que han pasado muchos años donde, ¿cómo te puedo decir? Volviendo a lo que hablamos ahorita, en mi caso yo tengo gran dicha, de que mi papá tocaba plena en una época y yo pude ver parte de su trayectoria, y a la hora que yo comienzo la mía sin estar pendiente a comenzar una trayectoria, pero viendo ahora en retrospectiva, pues sí, por la comienzo, pues ya yo conocía por ejemplo, el trabajo de Félix Díaz
con los Pleneros del Pueblo, que son los primeros que incorporan eso último que dijiste de los golpes del batá. Entonces, pues yo veía lo que ellos están haciendo y ellos eran gente que dentro del grupo, los Pleneros del Pueblo, había gente que sí habían tocado batá antes en su vida, que sabían lo que estaban haciendo, tú sabes. Ahí estuvo Chichito Cepeda, fue parte de ese grupo, de los mejores tamboreros que tuvo nuestro folclore, que lamentablemente falleció en un accidente, y la generación de ahora, muchos no saben ni quién era él. Los pocos que tuvimos la dicha de verlo en acción, sabíamos ¿verdad? Cuán percusionista fantástico era. Y pues estaba Papo Cadena, estaba Nuno, estaba Tito, tú sabes, junto con Feli, mi papá y otros más en ese grupo. O sea que era un grupo que tenía unos percusionistas excelentes en la plena, y como estaban así de armados en cuanto a un buen personal, más sabían en muchos de ellos, ¿verdad? De esos toques, pues entonces pudieron añadirle ese elemento a la plena. En ese momento estamos hablando finales de los 80, principios de los 90, hace más de 30 años atrás. Hoy en día cualquiera se compra un pandero y ya se cree que va a 2 plenazos y sabe lo que está haciendo, y eso no es así. Sí. Eso es como todo en la vida, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, y en el caso de nuestro folclore, ¿verdad? Que depende de la tradición oral, hay que estudiarlo en la calle, hay que estar tocando en las actividades, viendo cómo la gente mayor, ¿verdad? De mayor experiencia que uno tocan, y absorbiendo toda esa dinámica. Quiero abundar un poquito y no quiero quitar mucho tiempo porque creo que es hasta las 9, ¿verdad? No, tranquilo, sí, hay que extenderlo un poco, no hay problema. Pero abunda en el punteador, porque quiero hablar de Kichi y de los instrumentos que hace, cómo él entró en esto. Abunda entonces en el punteador y en el requinto, algunos toques que quieras. Exactamente. En el caso del punteador, ¿verdad? Los toques que tú explicaste, así mismo como tú lo explicaste, y si acaso una que otra variante más, es lo que explica don Marcial Reyes en una entrevista que le hicieron Ramón Pedraza y Héctor Atabar, en paz descanse, Héctor Rodríguez, ¿verdad? Atabar, que falleció también en la pandemia. La pandemia fue, tú sabes, el año pasado se nos fueron muchos grandes. Lamentablemente. Entonces, pues Héctor Atabar Rodríguez y Ramón Pedraza le hicieron una entrevista al maestro Marcial Reyes a principios de los 90, donde él explica, o sea, la importancia de Marcial es tan titánica en la plena como la importancia, ¿verdad? En mi opinión, como la importancia de don Rafael Cepeda en la plena, en el sentido de que Rafael Cepeda trasciende más porque él fue maestro de sus hijos, le inculcó eso, fue un cantante excelso, fue compositor. Marcial también lo fue luego a menor escala, pero comparten una misma importancia los dos. Yo los pongo los dos en ese renglón igual de importancia, en que fueron a plenear por todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. En todos lados, o sea, había una plena en Guayama, ellos se iban para allá. En Mayagüez, en Ponce, en Vieques. Marcial fundó los pleneros de la 21 en Nueva York. De mi plena favorita la escribió Marcial, Puerto Rico, es mi tierra natal. No la cambio por ninguna, aunque me paguen un capital. Él la escribe desde la diáspora, ¿verdad? Con ese frío por allá, sufriendo, queriendo estar aquí. Y a lo que voy es que como los dos se dieron a esa tarea de ir a cuanta plena había, compartieron y siguieron diseminando y regando esa semilla de la plena y la fiebre de la plena. Y en esa entrevista que le hacen Pedraza y Atabar a Marcial, él habla de 3 distintos tipos de estilos que él vio de punteador en sus jangueos de plena. Él dice que él vio lo que tú tocaste ahorita de Ponce, él vio ese estilo, el estilo que vio en Cocolay de Mayagüez, que era como que algo así como
algo así. Él vio eso y en Santurce él dice que había otro estilo que yo todavía no lo he mangado bien, no lo he podido practicar bien porque no poseo la entrevista, es una entrevista auditiva, casi nadie la tiene por ahí. Eso fue un cassette que alguien después digitalizó y compartió. Y él habla del estilo Santurce, que es el que a mí me gusta, que sí, él dice en la entrevista. O sea que sí, ciertamente, no tan solo es el estilo Banao, que es el más que se ve hoy día. De hecho, donde primero escuché esa palabra fue con Pedraza y con Papochín, que son de esa generación que todavía, ¿verdad?, saben distinguir bien todos esos toques. Y se dan cuenta que hoy en día pues nadie lo sabe tocar, pero sin embargo pues no hemos podido, no sé, coordinar para que ellos den unos talleres acerca de eso. Sería buenísimo, porque esa gente vivieron ese cambio, ¿sabes? En cuanto al requinto, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Al igual que tú lo viste en Ponce, ¿verdad? Que ese floreo está aquí. En el caso de Mayagüez, ¿verdad? Y volvemos a mencionar al maestro Cocolay, porque fue de esa generación el que yo más pude ver, yo siendo, pues, ¿verdad?, mucho más joven, varias generaciones. A mí me encantaba verlo, porque él era bien jocoso, aparte de que hacía uno reír cuando hacía su palabrareo, tú sabes, que ese era un tártaro. Sí, ese era el heredero del trabalengua de Mon. Sí, eso era así. Pues Cocolay, al igual que Único, que mencionamos ahorita, ellos cogen sus respectivos. Este pandero es más parecido al que tenía Cocolay, que es de un diámetro pequeño y de pandero de olla. Ellos cogen su pandero así, Cocolay, y con estos 3 dedos va pillando el cuero para cambiarle el sonido. Una cosa casi imperceptible para mucha gente, pero los que estamos pendientes nos estamos curando con él. Sí. Y hacía. Y por ahí él seguía sacándole distintos sonidos. Siempre hacía ese repique de. ¿Sabes? Y le sacaba una punta a eso impresionante. A los días de hoy, en verdad, el que más tiene ese estilo bien mangado es allá Único en Nueva York. Aunque él no usa de olla, él usa de madera, pero la afinación no es la misma, ¿verdad?, que de la mayoría de la gente que requintea utiliza. No necesariamente. Porque lo que pasa es que todo el mundo trepa el requinto, sí, pero bien allá arriba, tú sabes que eso en realidad más lo que hace es gritar que hablar en realidad, porque se pierde la tonalidad, sí, que no es lo mismo cuando tú tocas grave, que tú puedes tocar, ¿sabes? Tocar grave, tú puedes de la misma forma, ¿sabes? Es dependiendo, es como todo, tú sabes. Cada instrumento tiene una clave de tocarse, ¿verdad? En el barril es lo mismo. O sea, puede venir un conguero y a lo mejor pensar que es una conga y te toca esto pues bien áspero, bien duro y pues se pierde el sonido. Entonces, sí. ¿Qué es lo contrario? Estos instrumentos son más sutiles, se tocan distintos, es más los dedos y así sucesivamente. Entonces hay una técnica distinta. Y eso hay que entenderlo, tú sabes. Y pues, para seguir, ¿verdad?, terminando de abundar acerca del requinto, vuelvo y repito la palabra evolución, que para mucha gente evolución, para otra no lo es. Para otra gente es que lo están dañando. Pero yo no opino que lo estén dañando, fíjate. Yo opino que esos nuevos estilos enriquecen. Tiene que pasar. Tiene que pasar, claro, ¿verdad?, como es la naturaleza. Y es lo mismo con la diferencia de los nombres de los instrumentos, de los ritmos. Yo lo veo que, aunque sí se puede confundir uno, claro que sí, pero si uno sabe y estudia todo lo que hay, lo que hace es enriquecer el mismo género y la historia y la cultura de estos géneros y pues, por consiguiente del puertorriqueño.
Kichi, déjame preguntarle a Kichi antes de que sigas con eso, porque quiero que los dos toquen juntos. Pero Kichi, ¿qué te hace a ti fabricar el instrumento? ¿La necesidad de tenerlo o fue que de momento el hambre de ver a alguien hacerlo y empezaste a fabricarlo? La necesidad de tenerlo. Fue la necesidad. No había dónde conseguir un buen pandero. Aquí traían unos panderitos de China que se tocaban con un palito, un palito y una bolita. ¿Tú lo llegaste a ver? Sí, era una madera bien fofa. Una madera bien fofa, me acuerdo. Sí, eso era lo único que había. Entonces no habían artesanos. Sí, y los que empezaron a fabricar, porque claro, estaban los de olla que ya estaban de mucho antes, pero entonces hubo una fiebre de empezar a hacer los panderos en PVC. Y después de eso, entonces abundó más la madera, que entonces ahí fue que salieron otros maestros sacando unos panderos. Fíjate, hay algo que sucede, que pues yo no lo sabía, pero me entero a través del tiempo, que el primero que hizo panderos de madera fue el mismo que construye los de olla. No fastidie. Sí. En Mayagüez, ¿verdad? Peter fue el primero en hacer panderos de madera. ¿Enterizo o en el área de Mayagüez? En el oeste, sí. Pero tablita. No, los hacía de una sola pieza en torno. Okay, no tablita. Yo de tablita, yo verdaderamente no sé quién fue el primero todavía. Eso vino después. No, exacto, no sé quién fue, pero por lo menos sé que en el área de Mayagüez el primero en hacer panderos de madera fue Peter Sotelo, que era el mismo que hacía de olla. Sí, porque no había otro artesano en realidad por muchos años, de todas esas décadas que mencionamos, artesano conocido de renombre, que todo el mundo sabía cómo conseguirlo, etcétera. O sea, un artesano a ese nivel comercial, ¿verdad? Don Peter. Porque en las comunidades siempre había quien hacía su pandero y hacía 2 o 3, sí. pero venderlo y tener al por mayor producción. Don Peter Sotelo, este pandero era de él, no sé si se percibe en la cámara, las iniciales. Sí. Las marcaba. Don Peter fue el que me hizo los míos y tengo unos tornillos viejos que también él me hizo de hace tiempo. Mira para allá. Otros panderos antes de Peter Sotelo, los hacían con las mismas falcas de los barriles. Las mismas falcas de los barriles las redondeaban, las ponían más pequeñas, que son los que yo he encontrado antiguos, viejos, los más viejos que yo he visto. De hierro. Son de hierro, que mayormente el que utiliza esta técnica todavía es Iván Dávila. Claro. Sí, Iván Dávila, sí. Carolina. Que yo digo, puede ser la técnica de Santurce, pero en realidad acá en Mayagüez también la gente los hacía con las falcas de barril en hierro, tú sabes. Sí. Allá en Nueva York, que en paz descanse, allá, para interrumpir un momento, un paréntesis, allá en Nueva York, en paz descanse Chema, el de la casita, también era artesano. Entonces ellos con lo que encontraran, básicamente él seguía la misma técnica de en el documental que por tercera vez menciono, La Plena es Canto y Trabajo. Eso empieza con Marcial doblando, yo no sé si era una banda de freno o algo, doblando un pedazo de hierro. Sí, me acuerdo el documental, me acuerdo ese documental. Que muchos de esos panderos, Chema y Joseito mismo, el hermano de Papo Chin, y 2 o 3 de esa generación de pleneros, ¿verdad? De esa edad, lo seguían haciendo de cosas, de materiales reciclables que encontraran, tanto de metal, mayormente de metal. A mí el que yo disfruté bastante, ¿verdad? Torruella, porque usaba el banjo, el cuerpo del banjo como pandero, un don también bien especial y que aportó mucho a la plena puertorriqueña, estando en la diáspora. Qué bueno que lo mencionas, porque ahorita hablando de, ¿verdad? Y para cerrar paréntesis, para interrumpir más. No, pero estamos bien. Torruella, yo lo pude ver una vez que tocamos, ¿verdad? Que le hicimos coro a él y lo acompañamos. En Álgate, hacen ya como
15 años de eso, con un pandero así como el que tú estás diciendo, que era el que él tenía, ¿verdad? Que sale en la carátula de los discos Plena Maestra y esos otros discos de él, que es el cuerpo del banjo. Con un solo pandero él hacía el ritmo él solo. Sí, sí. Él mismo se acompañaba él solo y pegaba a cantar y no, era tremendo maestro. Oye, Kirchi, sí, eso es así. Mira, Kirchi, y entonces la necesidad hace que tú tengas que fabricar tu instrumento. En ese momento tocabas, no tocabas o aprendiste después. Pues, verdaderamente, pues yo me enamoré de la plena cuando la vi ahí en Dulce el Labio y pues quería un instrumento de plena y que la veía también en la radio y los veía en Boquerón. Todo el mundo se iba a janguear para Boquerón y sacaban los panderos y no era gente de Cabo Rojo, era gente de toda la isla, pues eso siempre ha sido turístico. Y yo decía, yo quiero un instrumento como ese, entonces no lo conseguía. Y no conocía a Peter. Yo después lo vine a conocer, los primeros panderos en yo hacerlos hice de PVC, pues yo soy plomero. Y para esos tiempos, pues yo estaba, era plomero ya. Entonces, conocía lo del PVC y yo dije, con esto mismo lo voy a hacer. Y ahí mismo pegué. Después en un pulguero, pues yo nunca conocí a Peter Sotelo, nunca he hablado con él. En un pulguero encuentro unos panderos de Peter. Ok. Y yo me quedé impresionado. Yo dije, pero ven acá. Ahí en ese mismo momento yo me había dado cuenta de que era una olla. Por mi, pues tú sabes, yo soy un poco diestro. Y yo sabía que era una olla y dije, pero ven acá, esto lo hicieron con una olla. De aluminio. De una olla de aluminio. Y de ahí es que yo pego a hacerlos en olla. Yo no había visto los de madera, porque pues yo me quedé en el área de Cabo Rojo y cuando subía allá... Su pueblo natal. Exacto. Cuando subía a la Cava del Café, allá yo veía otros pleneros que no sé dónde eran. Y pues vacilaba con eso y me metía por ahí. Muchos de los que tocaban plena en aquel momento en Mayagüez, pues estaba Alex López. Pero pues era un corillo diferente al que después... Y pues esos primeros panderos que yo hice los regalé a mis primos. De hecho, ellos, algunos los tienen allá en... Los conservan y los tocan muy bien. Pero ellos fueron para Estados Unidos y no tuvieron la instrucción que quizás tuve yo, pero ellos tocan, son unos bravos, tú sabes. Y tú los ves tocando fíjate, y algunos... Ajá. Eso es chévere porque tú sabes, tú has aportado grandemente al folclore porque de ti hay varias personas que fabrican hoy en día gracias a ti. O sea, gracias a el aporte que tú has hecho acá, tú sabes, porque yo sé cómo tú eres, Wilfred, tú eres un tipo humilde que siempre has dado todo lo tuyo, tú sabes. Y el que quiera aprender, yo estoy dispuesto a enseñarle. No, yo sé, eso yo lo sé, igual que el Heró, tú sabes, y de eso se trata, porque el folclore se va enriqueciendo gracias a esa aportación que hacemos poco a poco, porque no se trata de adquirir el ritmo y quedarte con él y no enseñarlo, porque no estamos haciendo nada. O sea, la idea es, tú sabes, pasarlo para adelante para que aquellos que no tienen cómo puedan por lo menos tratar de buscar y empezar a crear con lo poquito que se les puede enseñar aquí, lo poquito que pueden aprender en otro lado, hasta que pueden engranar y salen siendo músicos profesionales y muchos de ellos agradecidos, otros mal agradecidos, pero así es la vida, tú sabes. En la viña y señora hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Pues mira, yo que tú decías de los panderos, que hay de diferentes tamaños, y yo entiendo en lo que yo he podido y que quiero compartir, que yo creo que es una cosa muy importante. Muchas veces también el grosor del cuero es bien importante en el pandero. Oh, claro. Yo entiendo que el pandero tumbador, por ejemplo, lleva un cuero un poco más finito para poder llegar a alcanzar esa afinación sin mucho esfuerzo. Y pues a veces gente le mete un cuero más gordo y no logran alcanzar el sonido. Entonces tú utilizas en la segunda, utilizas un cuero medio.
para también alcanzar ese sonido también, que no le puede, cada pandero yo entiendo que tiene su espesor específico de cuero para llegar al sonido que tienen que tener. Sí, hoy en día usualmente eso yo lo hablé en un momento dado, porque tanto en el barril de bomba como en los panderos que nosotros utilizamos cuero de chiva o chivo. Entonces, en el macho, pues usualmente se usa un cuero un poquito más gordo, que es el cuero de chivo, para que el tambor proyecte. El cuero de chiva ya es de lo que es, por ejemplo, el tumbador. Tú sabes que es un instrumento que necesita un cuero más fino para que proyecte lo que se está haciendo. Entonces, mucha gente cuando fabrica a veces no entiende que el cuero tiene, cuando tú esto lo sabes, Wilfred, el cuero cuando tú lo pelas, ¿verdad? Que lo preparas, el cuero, tú vas a notar que la mitad cuando si lo cortas bien, ¿verdad? Tienes el lomo. Y ese lomo se distribuye en la misma mitad del pandero para que quede distribuido por partes iguales. Porque si no, una parte queda menos reforzada y cuando vas a afinar, un lado va a quedarte más desafinado o va a afinar, pero va a afinar descuadrado, tú sabes. Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces hoy en día... Y en hueva en el barril también. Sí, y hoy en día quieren trepar el pandero, claro, porque el sonido del cuero de chivo no le da el sonido que ellos quieren, por eso es que entonces le ponen el de ternero, tú sabes, para tratar de llegar a ese sonido latoso, tú sabes que en muchas ocasiones lo que se hace es que se pierde el sonido, que a veces entonces tenemos que remendarlo poniéndole tape para complementar el acústico, tú sabes, y así por el estilo. Pero mira, antes de que ustedes empiecen a tocar, yo a veces me ponía a experimentar y usaba el barril, y entonces yo lo usaba a mi favor y con esta mano hacía esto a tocar la base, y con esta yo empezaba a repartir y hacía esto. Y jugaba con eso a mi favor, ¿verdad? Y entonces lo usaba yo de ejercicio. Sí, y hoy en día, pues eso uno lo puede hacer, hermano, porque esa es la idea de coger el instrumento y llevarlo a otro lado, ¿verdad? Claro, este instrumento se usa para tocar bomba, pero también tú lo puedes utilizar para tú calentar, para tú practicar y sacar un patrón como sería ese, que sería la plena, manteniéndolo en un lado y entonces echándolo en el otro. Y ya con eso dicho, pues entonces quiero que ustedes toquen el patrón para las personas que están conectadas, vean cómo es que funciona el tumbador y el seguidor, o seguidor, como lo quieran ellos llamar. Segundo, primera, segundo, lo que sea. Vamos a para que ellos vean cuál es la dinámica.
Entonces, algo bien importante que lo voy a tocar ahora porque ya hablamos de los panderos. Pues entonces, el huícharo, huícharo, como se le llama en la montaña. Y entonces el patrón básicamente es como si estuvieras escuchando el sonido del tren. Musicalmente, one and the two and the three and the four and the one and the two and the three and the four and the... Dependiendo cómo vaya la plena, a la velocidad, ¿verdad? Si es lamento, si es más rápida. Y claro, hay una forma de también tocar cuando uno es coro y verso. Que pasa lo mismo con la campana. Tenemos un cencerro de mano y podemos hacer titín, 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 titín. De momento, para que adelante el ritmo. Y entonces algo que no tocamos y tengo que aclararlo, que mientras está el cantante llevando su verso, el que está tocando el requinto puntea, pero leve, no está haciendo nada, él no está sobretocando encima de él, porque no se acostumbra a tocar encima del cantante, se acostumbra a tocar después cuando viene el coro, que es donde entonces él hace todo su floreo, ¿verdad? Que ahí está entonces requinteando y hablando su tambor. Es algo bien importante, ¿verdad? Que no lo tocamos, pero es bueno que lo sepan. Estos que quieran experimentar con la plena. Para no interrumpir al cantante, va adornando, complementando lo que está pasando, ¿verdad? Que está haciendo la música que está haciendo el cantante, complementando en los espacios que se pueda, marcando, pero no, como tú bien dijiste, no sobrepasando, para que cada cual, ¿verdad? Tiene su espacio, seguro. Y las canciones que no hablamos tampoco de eso, pero es importante también reseñarlo, que cada canción narra una historia, tú sabes, un suceso. Yo tuve que hacerlo cuando yo soy maestro artesano, me dedico a hacer máscaras de ave gigante y cabezudo, y una vez la compañía de turismo de Puerto Rico llevó una guagua llena de turistas que fueron turistas americanos, y entonces pues ellos querían que yo le hablara de todo el tema folclórico y el tema de las caretas y qué sé yo. Entonces yo digo, pero ¿cómo yo le voy a explicar a ellos la plena en inglés? Ellos no van a tener ningún sentido, y se me prende el bombillón porque para ese tiempo estaba pasando lo de Mónica Lewinsky y Bill Clinton, y a mí me salió la plena que decía, if you wanna smoke a good cigar, Mónica Lewinsky will turn you on. Y entonces pues esa gente se quedaron así a diablo. Entonces pues yo venía jugando con esos estribillos y era un se me salió lo saqué de la manga, pero de eso se trata la plena. La plena son canciones que de momento piensas en un coro y empiezas con el coro y por ahí entonces verso y sigue el coro y así sucesivamente. Eso me puedes hablar un poquito, ya estamos casi fuera para irnos, pero Leroy, tócate algún tema relacionado a cómo componer o la forma correcta de hacer una canción de plena. Mira, hay mucho, ¿verdad? La musa le llega a la gente de distintas formas. En mi caso y en el de Kichi también, que tiene sus composiciones, sobre todo de bomba. Sí podemos decir que hay un estilo más recurrente y frecuente, que hay la mayoría de las plenas tienen, y de las canciones en general, afrantillanas, ¿verdad? Y pues la plena y la bomba no son excepción. Casi siempre comparten lo que se comparte en toda Latinoamérica, que es la estructura de las coplas, que suele ser 4 líneas,
donde la segunda línea rima con la cuarta, pero no es exclusivo de eso. O sea, hay plenas que lo que tienen es una sola línea, que tienen 2 líneas, algunas tienen 3, son las menos, pero hay coros como por ejemplo María Antonia, yo soy el venero del barrio, señor. María Antonia, yo soy quien camina la plena, ¿sabes? María Antonia, repica bandero bonito, señor. María Antonia, de la plena del canto más el corazón. María Antonia, tú sabes que ese es un solo coro, o sea, una sola línea del coro. En el caso de la plena, es más lenta. Le di, me vino a provocar, me vino a provocar. Le di, me vino a provocar. Que va sabiendo que borracho no se puede pelear. Le di, me vino a provocar. Que me vino a provocar, me vino a provocar. Le di, me vino a provocar. Esa tiene 2 líneas, ¿viste? Pero la gran mayoría pues tienen 4 líneas. Es el mismo caso de ay mamá, yo no sé cómo suena el tumbador, exacto, cómo suena la campana. Exacto, 4 líneas. Yo grabé en mi más reciente disco, grabé hoy como ayer, se escuchan los panderos de mi querer. Hoy como ayer, se escuchan los panderos de mi querer. ¡Coro! Hoy como ayer, se escuchan los panderos de mi querer. Ay, hoy como en antes, hoy como ayer, se escuchan los panderos en mi borinque en Belén. Hoy como ayer, se escuchan los panderos de mi querer. ¿Entiendes? Tremendo, sí. La mayoría de las plenas con más contemporáneas son así, de 4 líneas, con esa estructura parecida, como dijimos, a la copla, que se rima la segunda línea con la cuarta. De hecho, quería añadir, no sé si ibas a hablar de eso, pero como ya llevamos 1:15, tranquilo. Que los discos míos de plena, ¿verdad? En los 3 discos que he podido publicar, la mayoría de los instrumentos con los que he grabado los hizo Kichi, los panderos, los bajiles. Gracias. La gran mayoría. Este es uno de ellos, este pandero de Dionisia. De mi novia. De hecho, Lero, necesito. Lo hizo Kichi y lo hemos usado en varias de las grabaciones y bastante bueno que nos ha salido. Mira, necesito que me den la información tuya, dónde pueden conseguir los discos, y la información de Kichi, dónde pueden conseguir los instrumentos, porque créelo o no, hay personas que están dispuestos a pagar para tener un pandero o tener un barril, y se puede mandar de aquí a todo el mundo. Hagan llegar esa dirección para las personas que se conectaron, que puedan, o los que van a estar siguiendo, viendo los videos según va el paso, puedan tener esa dirección ahí para que puedan dar con ustedes. Gracias. Seguro. Así se hará. ¿Verdad? A mí me consiguen tanto en mi Facebook como por Messenger, bajo mi nombre, ¿verdad? Lero Martínez Roldán. Le deben poner aquí los contactos un momentito en la pantalla. Ahí los contactos, Lero Martínez Roldán. No, sale borroso. Después me los envía, yo los pongo. Ok, yo te lo envío después. Después los envía, yo los pongo. Ok, pues está bien. Y entonces, exactamente, lo enviamos. En mi Facebook, Lero Martínez Roldán, con acento en la O, obviamente. Pues ahí yo aparezco y me pueden escribir en el Messenger. Si no, a mi teléfono, si no, pues yo te doy a ti todos los datos y tú Seguro que sí. Bueno, mi gente, gracias por sintonizar una vez más. Hablemos un poquito de la percusión. Gracias, Lero. Gracias, Wilfredo. De verdad,
ha sido para mí, ¿verdad? Un ratito chévere porque, pues, claro, esta pandemia tiene a muchas personas desubicados y estos ratitos, pues, son buenos porque uno, pues, se libera un poquito del estrés y por lo menos, tú sabes, se pone un poquito creativo y crean que esta charla, yo sé que les sirve de bien para muchas personas, tú sabes, que van a coger estos poquitos o mucha información que se le da y van a empezar a practicar y los van a ver tocando, vas a ver que la plena se va a difundir en muchos sitios también, que esa es la idea de todo esto. ¿Alguna conclusión que quieran hacer referente a la programación? Está abierto para No, que lo puedan hacer. De mi parte, agradecido por la invitación y un honor haber podido compartirlo con mi hermano Kichi. Gracias, gracias. Tú sabes, Seguro que sí. Originalmente íbamos a añadir a mi papá también, pero todavía no hemos llegado. Estamos en Hormiguero y ya mismo salimos para Vega Baja, o sea que ahora se nos añade el estrés de que vamos a romper el toque de queda. Nada, tranquilo, pero eso lo vamos a poder hacer. Eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer para que pueda estar tu papá, pueda estar tu hermano y puedan llevar esta historia para que otras personas vean la otra cara, ¿verdad? De la plena en un momento dado, la plena lo que está pasando ahora y hacia dónde va la plena ahora. Tú sabes que claro, igual, gracias a la aportación que han hecho los bombazos como los plenazos, estamos viendo la gran fiebre que tenemos hoy en día de nuestra juventud que está inyectada en el folclore, que eso antes en los 90, en los 80, finales de los 80, eso de verdad no estaba como está ahora la cosa, tú sabes. La gente antes tú le hablabas de la bomba y como que, tú sabes, le cogían miedo. Y la plena, pues más o menos igual, pero un poquito más llevadero, tú sabes. La plena era más llevadero, pero la bomba era como que, espérate, tú sabes. Pero que gracias a esas aportaciones de todos esos grupos, ¿verdad? Y no hablamos, por eso es que te digo que en ese próximo intervención de Hablemos de Percusión podemos hablar de los grupos que existían, los grupos que están ahora, tú sabes, los diferentes estilos, por qué esos estilos, así hay mucha tela que cortar. Kichi, ¿algo que quieras decir para despedirte? Agradecido y pues bueno, aquí yo soy alumno de ustedes. No. Todos aprendemos de cada uno, ese es parte de... No. Pero por mi parte me ofrezco para que haya otra también con Kichi, que podamos ver más de cerca el proceso en el taller cuando, ¿verdad? Eso sería excelente. Pues yo me ofrezco de técnico audiovisual. Lo podemos bregar también, seguro que sí. Muy bien, eso es bueno, sí. Seguro. Para el que no tiene el alcance de lo puede elaborar allá en su país, ya que pues quizás no puedan llegar al alcance del correo y pues de poder acceder a las piezas mías, pero pueden fabricarlas, cada quien puede llegar a fabricarlas, seguro que sí. Qué chévere, no, esa es buena. Ahí tenemos otro programa más sobre la fabricación del instrumento. De nuevo, una vez más, te quiero dar las gracias a Telematine Amat por la oportunidad de hacer esta programación de Hablemos un poco de la percusión, al señor que de verdad me dio la oportunidad, Esteban, para poder llevar a cabo esta intervención, a Marco, que siempre está ahí presente, y a todos los que escuchan, de verdad, muchas bendiciones en este nuevo año. Espero que salgamos de esta pandemia pronto y que podamos volver a la normalidad. No vamos a volver porque eso no va a pasar, pero por lo menos tratar de llegar lo más cerca a lo que en un momento conocimos, que era la paz y un poquito de esa libertad. Así que gracias por sintonizar y estamos aquí para cualquier pregunta que tengan, lo puedan hacer a través de mensajería, a través del mismo Facebook, Kenneth Meléndez Padilla, o Kenneth Meléndez, y con mucho gusto estaremos ayudándolos en todo lo que necesiten, ¿verdad? Relacionado a los ritmos.
o programación que quisieran tener. El domingo que viene vamos a estar conversando con los hermanos de Santo Domingo y vamos a estar hablando un poquito de ese folclore que también es súper rico. Y nada, vamos a seguir haciendo intervenciones bien interesantes relacionadas al folclore. Gozando. Un saludo a Corali en su cumpleaños también. Está cumpliendo años. Sí, sí. Gozando, Esteban. Pues gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a ti, seguro que sí.